Te damos la bienvenida a Westworld, el podcast oficial de la serie original de HBO. Cada semana, después de ver un nuevo episodio de Westworld en la pantalla de HBO, vamos a estar analizando todo lo que pasa en esta serie, en este podcast. Y si bien todavía no sabemos al 100% qué va a pasar en la tercera temporada de Westworld, si hay una cosa que nos podemos imaginar, es que van a pasar un montón de cosas. Porque quizás si le diste play a esto estás pensando como, ¿y estos quiénes son? Creo, por lo menos yo creo por el momento que soy Fiorella Sargenti. Yo me tengo que hacer un test de fidelidad, pero estoy casi seguro que soy Luciano Banchero. Por las dudas no te andes hurgando el brazo, por favor. No, por favor, que me da impresión. Me parece que soy humano. En este episodio vamos a repasar todo lo que tenemos que recordar sobre la serie antes del estreno de la temporada 3, el domingo 15 de marzo. Ya lo tenemos marcado hace un montón de tiempo. Ya vimos los trailers, ya consumimos toda la información que iba apareciendo sobre la nueva temporada y hoy estamos acá para tratar de ver qué entendemos. ¿Qué tipo de teorías podemos armar con lo que sabemos hasta el momento? Pasó un montón de tiempo desde la segunda temporada que terminó el 24 de junio de 2018. Hace 1.000 millones de años. 8.000 millones de vidas. Por suerte, la temporada 1 y la temporada 2 están ahí en HBO Go esperándote para que las veas cuando quieras, para ver un capítulo entero, para verlas todas de nuevo, para ir a buscar determinadas escenas, lo que quieras. Eso es exactamente lo que hicimos. Volvimos a ver toda la temporada 1, toda la temporada 2. La encontrás en HBO Go. Y vamos a empezar con este repaso de lo que tenemos que saber antes de ver la tercera. ¿Y por dónde arrancamos? ¿Por qué parte del parque podemos empezar? Para mí hay que ir primero a la prehistoria de Westworld. Ni siquiera arrancar a 2016, que es el año en el que se lanzó la serie, ni siquiera 2011, que fue cuando empezó a trabajarse con el proyecto oficialmente. Para mí hay que ir a los años 70. Que en ese momento decíamos la serie rara de ciencia ficción en la que va a estar Anthony Hopkins. Ay, sí, era muy misterioso, no se sabía mucho. No. Pero sí se sabía que estaba basada en una película. Exactamente, 1973, estamos en una década muy importante para el cine y aparece de golpe una historia de un parque también donde había vaqueros y demás, pero con robots, un parque al que podías ir a hacer lo que quisieras. Ponele que parecido a Jurassic World. ¿Por qué estoy mencionando a Jurassic World, Luciano Banchero? Porque el autor es Michael Crichton, que dirigió esta película y además escribió la novela Jurassic Park, que después engendró la mega franquicia de dinosaurios que conocemos hoy. No es que Westworld es Jurassic Park con robots, sino que Jurassic Park es Westworld con dinosaurios, vino antes. Exactamente, se pueden ver claramente obsesiones del amigo Michael, que tenía como, por un lado, cómo las compañías mega millonarias pueden generar estos entretenimientos enormes y poner como en juego los límites de la moral, y nosotros podemos como caer un poco en esa trampa de pan y circo, ¿no? Y dejarnos llevar poniendo en jaque un montón de cosas que tienen que ver con nuestra humanidad, nuestra ética y demás. ¿Y qué pasa cuando jugás a ser Dios? No es una película que conozca mucha gente, la verdad. Tuvo una secuela igual que se llamó Future World. Después tuvo una serie también que se llamó Beyond Westworld. Pero todo esto sirvió como inspiración para que viniera nuestro matrimonio favorito, Jonathan Nolan y Lisa Joy, para crear esta serie original de HBO, para la cual tomaron algunos conceptos, ¿no?, generales del universo Westworld, pero la historia es completamente nueva. Hablando del universo Westworld, repasamos de qué se trata, en qué consiste, dónde está ambientado, cuáles son las reglas. Estamos en un futuro cercano, o sea, no es como de 4.568, no, es cercanito. Tenemos este parque que te presenta la posibilidad de ser parte de un mundo en el que puedes hacer cualquier cosa y eso queda ahí. Claro. Es como la jodita de lo que pasa en Vegas queda en Vegas. Lo que pasa en Westworld. Llevada muy a un extremo, porque vos podés ir a este parque y podés matar, podés robar, podés violar, podés hacer lo que quieras y queda ahí. Entonces, en este futuro cercano tenemos a esa minoría muy millonaria del mundo, ese 3%, un 1% en realidad, que puede acceder a este parque que cuesta como $40.000 el día, ¿no? Si no me equivoco, la entrada estaba a $40.000 el día. La última vez que chequeamos, no sabemos con qué dólar. No hagamos la conversión. No la hagamos. Entonces, bueno, vos tenés mucha plata, te vas ahí a hacer lo que quieras, y en el parque central de la serie, Westworld, obviamente que la temática es western desde el lejano oeste. Exactamente, ahí tenés los vaqueros, tenés los pueblitos, tenés las
cantinas, los saloons donde se juntan a embriagarse y acaso tocar el piano. Y la gente que está dando vueltas por este pueblito, que claramente podemos dividirlas en dos tipos de, digamos, personas. Por un lado están los hosts, los anfitriones, los que te dan la bienvenida cuando llegas al parque, que son androides, son la principal atracción de estos parques. Son seres artificiales que prácticamente no los podés distinguir de un ser humano. O incluso animales que no podés distinguir de los animales verdaderos. Sí, que la serie le dice robots también y lo llaman de diferentes formas. Obvio que la palabra más usada es anfitriones, pero no está tampoco ese chistecito de nunca digamos robot ni nada de eso como en algunos otros productos. No, acá son robots, chicos, son robots. Estamos hablando de un futuro cercano, pero lo suficientemente lejano como para que se pueda, primero, replicar los cuerpos de los humanos y de los animales de manera artificial. Vemos cómo los imprimen en máquinas gigantes con materiales que replican a la perfección el tejido y los huesos. Y eso fue evolucionando a medida que pasaban las décadas, unos 30 años de funcionamiento. Sí. Porque al principio eran como metálicos con una cubierta de falsa piel, pero después terminan siendo, como decías vos, impresos ya directamente con una carne falsa y mucho más parecidos a los humanos. Exactamente. Y esto es acaso el eje central de la serie, el alma, el corazón, o por qué no, la mente, la cuestión, porque no solamente han aprendido a replicar los cuerpos de las personas, sino que también se ha aprendido a replicar sus mentes, de manera tal que algunos de estos anfitriones empiezan a adquirir conciencia de lo que está pasando, de lo que están haciendo, de que son creaciones de las personas. Pero no nos adelantemos tanto, porque vamos a hablar un poco de quiénes son los creadores, quiénes son los dioses en este asunto, porque el parque es creación y es propiedad de una empresa llamada Delos, una compañía gigantesca de la cual los parques son solamente una parte. Como decías, cuando arranca la serie Westworld, ya hace unos 30 años que los parques existen. Y cuando digo parques lo digo en plural porque Westworld es el que le da nombre a la serie, el que está ambientado en el lejano oeste. Y yo te digo ya que es el último que elegiría de los parques que hay. Es el último, el del oeste es el último. Sí, te juro. Teniendo Shogun World, Yo creo que te voy a Westworld. Yo el del oeste no te voy, entiendo igual que la tentación. Pero yo quiero conocer a Dolores, quiero tener aventuras con Teddy. Sí, pero si querés, viste, un poco más extremo tenés que ir a Shogun World. Yo creo que me gustaría un poco más ir a ver todas esas batallas y esos ninjas y Shogun y demás. Más violento. Un poquito. Shogun World es el parque número 2, el que está basado en este periodo de la historia de Japón medieval, entre 1600 y fines de 1800. Después tenemos el parque número 3, que recién ahora lo estamos conociendo porque lo vimos en los trailers de la tercera temporada. Para las temporadas 1 y 2 no lo vimos, que es World, que es el mundo de la guerra, que mundo bélico. Si buscan, en el tráiler se ve como un mundo ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y si buscan la página de World van a encontrar que dice que el parque está fuera de funcionamiento, pero que si habías reservado te van a cambiar de fecha y demás. Es muy lindo. Después vamos a hablar un poco más de todo eso. Vamos a hablar del servicio al cliente que tiene Delos. Los parques 4 y 5 todavía no se sabe cuáles son. Yo creo que esta serie no va a terminar sin contarnos el 4 y el 5. Mirá si es Argentina World, de ellos. No sé si es tan divertido. Okay. Me parece que no. La diversión nunca termina. El parque número 6, acá te voy a tomar el té, a The Rush. Sí, a mí me tienta eso tal cual. Me tomar un chai. Buenas fotos para Instagram, me parece. Es el más instagramable. Instagramable. Animalitos, ¿no? Como me parece un poco más copado. También te pueden comer esos animalitos. Qué bien que mal. Es la India colonial, ¿no? El Rush británico, el gobierno de la corona británica sobre el subcontinente indio entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX. Algo que yo me pregunto, tal vez demasiado, cada vez que lo miro digo, ¿dónde está esto? ¿Dónde queda este parque? ¿Dónde está el parque? ¿A dónde tengo que ir? Bueno, no se sabe. No se sabe. No es que vas a sacar la sube del bolsillo. No. Si estás en Argentina, por ejemplo, te vas a subir al 168 y vas a llegar. El 60 ramal Westworld. No sabemos. Sabemos que es una isla, sabemos que pasan cosas en la superficie de la isla y pasan cosas bajo tierra, porque ahí bajo tierra tenemos también las oficinas y los hogares de otro tipo de habitantes de Westworld, gente que, digamos, de alguna manera
vive ahí, que son los empleados, los ejecutivos, la gente que se ocupa de controlar, de fabricar a los anfitriones, de escribirles sus historias, y en la superficie, bueno, los parques como ya los conocemos, que tienen sus reglas también, ¿no? Claro, sí, tienen que tener reglas porque si no, tampoco la pavada. Si yo soy un huésped y estoy pagando $40.000 por día, quiero que los anfitriones no me hagan nada. Exactamente. Entonces, la joda es que vos podés hacer cualquier cosa y podés pelear contra los anfitriones, pero ellos no pueden llegar a hacerte daño real. Exactamente. Esa es la clave y la base y la razón por la que durante 3 décadas toda esta gente muy platuda fue a ese lugar tranquila. Y cuando llegas puedes elegir entre un sombrero blanco y ser héroe, o el sombrero negro y ser villano. Y acá te pregunto, por supuesto, ¿qué sombrero te vas a poner? Ay. Yo creo que estos son los sombreros que vamos a tener que usar durante todo este podcast. Sí, qué tentación. Me parece que con el sombrero blanco viene demasiada presión, entonces voy a elegir el negro. Bueno. No porque me crea como un alma torturada en busca del mal y venenosa, sino porque siento que con el sombrero grande hay una carga que yo no sé si estoy a la altura del sombrero blanco. Entonces me pongo automáticamente en la línea de los falladitos, los malitos. Dame el sombrero blanco, entonces. Claro, ahí está, listo. Hasta al menos que se invente un sombrero gris, ¿no? Que es como la tibieza. Bueno, hablando del sombrero blanco y el sombrero negro, que es una parte fundamental de uno de los planteos de Lisa Joy y de Jonathan Nolan, me gusta mucho esto de cómo trata la serie, la diferencia que lo dijeron ellos en entrevistas, la diferencia entre consumir y el morbo que nos genera y la pasión que nos genera, quizás consumir historias o videojuegos, libros, películas, series que tienen mucha violencia, pero como después eso no significa que lo vayamos a llevar a la vida real. Como estaba esa idea que obviamente aparece todo el tiempo en Westworld, la idea también de la mente bicameral, que era una teoría, como que tenemos una parte, le voy a decir así nomás, psicólogos y demás, por favor, perdónenme. Saltéense esta parte, adelante en 60 segundos. Es como una parte nuestra que le dice a otra parte qué hacer, que es lo que pasa constantemente, ¿no? Esto de cuál es nuestra verdadera libertad y el libre albedrío. Sí. Y algo que me gusta mucho, que creo que también tiene que ver como con las reglas, y ya que estamos hablando del funcionamiento del parque, con cómo se inspiraron en los videojuegos y en estos videojuegos donde yo soy el que está jugando y voy haciendo que cambie la historia, pero están todos esos personajes secundarios que hacen siempre lo mismo, están en un loop constante. Son Teddy y Dolores, y yo entro, hago cualquier cosa en el juego y demás, pero están esos personajes que están siempre repitiendo eso hasta el infinito. La pregunta que se hace Westworld desde el comienzo de la serie es qué pasa cuando estos personajes que repiten estos bucles de manera infinita y sin tener ningún tipo de voluntad, empiezan a adquirir conciencia. Tenemos hasta el momento 2 temporadas, al borde del estreno de la tercera. La primera temporada es conocida como El Laberinto, que es como el símbolo del camino de estos anfitriones a adquirir conciencia. Es un tema que vemos visualmente y metafóricamente en prácticamente todos los episodios de la primera temporada, pero que algunos personajes piensan que se trata de un lugar, de un laberinto que tienen que recorrer para llegar a algún tipo de centro, algún tipo de solución. Otros piensan que es una de estas narrativas, que es una de las historias que les dan a los anfitriones, pero en realidad es un concepto, es esta teoría del despertar de la conciencia, que dice que adquirir la conciencia no es un viaje hacia arriba, sino hacia adentro. Claro, y eso aparece todo el tiempo. Obvio que no solo en los anfitriones, se ve también constantemente en William. Y en una de las últimas charlas en las que lo vemos, en la segunda temporada, también aparece ese tema como de qué es lo que tenemos adentro, si lo queremos mostrar, si lo aceptamos, si no, y la imagen también vuelve a aparecer ahora en la tercera temporada, que vamos a hablar en un ratito, me parece que levemente resignificado. Mencionabas recién a William, tenemos por un lado a los personajes humanos y por otro lado tenemos a los anfitriones, ¿no? William, también conocido como el hombre de negro, al principio lo vemos como un huésped que está todo el tiempo yendo al parque en busca de este laberinto, como si fuese un nivel oculto del juego. Quiero poner como una chinche acá. Sí. ¿Qué onda si tuvieras un amigo? No estamos en la realidad en la que existe en los parques de Delos.
y tenés un amigo que todo el tiempo, fin de semana, momento libre que tiene, se va a Westworld. No, intervención. Total, ¿no? Un poco Ya. es como, che, tipo, chicos, como a este Guillermo, mira, como está demasiado, va todos los días. Westworldianos anónimos. Claro, me parece un poco mucho. Sí, es un montón. Pero también después nos enteramos de cuáles son las razones por las que va todo el tiempo. Él en realidad es básicamente uno de los dueños de la compañía y uno de los creadores. Sí, pero manija. por cebado, por manija. Empezó a ir y dijo, esto me lo compro. Claro, lo quiero. Qué lindo. Y después, le gustó tanto Westworld que se lo compró. y después le dijo al suegro, compra más, y ahora me quedo todo yo, todo. No es el creador, ¿no? Detrás de Westworld está nuestro amigo Anthony Hopkins, el doctor Robert Ford, el creador de Westworld, junto a su socio Arnold, que por una buena parte de la serie no aparece, hasta que nos enteramos de cuáles son estas circunstancias misteriosas en las que falleció, que tienen que ver con que uno estaba más copado con, dale, abramos el parque, hagamos plata con esto, y otro estaba diciendo, esto es en realidad es el despertar de una nueva forma de vida con lo que estamos tratando. Hay que permitirles adquirir conciencia. Esto es algo que la serie también pone sobre la mesa. Sí. Y me parece que lo hace obviamente de manera deliberada y que tiene que ver con los tiempos en los que hoy vivimos, que por un lado es el progreso tecnológico en cabezas que tienen que salir a buscar gente que ponga plata y cómo después esas ideas ya terminan no siendo de esas personas que las trabajaron, sino de una mega corporación cuyos límites son mucho más flexibles, por decirlo de alguna manera. Entonces me parece que quizás le agrega cierto nivel de complejidad que está bueno a los personajes porque tenés como, bueno, esta es la empresa, pero estos dos no son técnicamente la empresa, son los artistas, por decirlo de alguna manera, que crearon todo esto, y esta empresa que después, como pasa en la realidad, se termina comiendo todo y termina pisando, machacando. Vemos constantemente en las primeras temporadas cómo se habla de las peleas o las diferencias entre Ford y Delos, ¿no? Porque ya no siempre, o sea, primero no coincidía, Arnold era el que tenía algunos temas y después Ford no siempre estaba alineado con Delos. Sí, la visión artística. En este caso, la visión artística de Ford termina siendo alinearse con la de Arnold, ¿no? Él también se termina dando cuenta de que estos seres tenían que adquirir la conciencia. Cuando hablamos de estos seres, hablamos de Dolores Abernathy, la host que tiene un rol muy estereotipado, ¿no? Adentro de la narrativa de Westworld. Es básicamente la que tenés que andar rescatando todo el tiempo, la que se mete en líos y vos podés ir en aventuras a rescatarla y por qué no enamorarte. La hija del ranchero, claro. Que toda tenía, dulce y amorosa. Que sus problemas eran como, las vacas tienen una enfermedad rara en la lengua, no. Y demás. Vamos a tener que matar a las vacas otra vez. Tenemos a Teddy, ¿no? El que viene siempre ahí a rescatarla. Si entramos en el salón Mariposa, nos podemos encontrar con Maeve, que es la madama de este burdel en el pueblo, que está metida en una narrativa con el villano forajido Héctor Escatón. Me gusta mucho decir Héctor Escatón. Y todo lo que dice él es buenísimo, pobrecito. La quiere salvar también todo el tiempo. Y a él lo vamos a poner del lado de los seres artificiales, porque si bien al comienzo nos lo presentan como humano, se descubre que en realidad es un anfitrión y hablamos de Bernard, el personaje al que le tengo más cariño, el actorazo Jeffrey Wright, que es el líder de programación del parque, que está en contacto cercano todo el tiempo con los anfitriones, tratando de que no se rompan, no empiecen a funcionar mal, y termina dándose cuenta de que no solo es también él un anfitrión, sino que es una reproducción creada a imagen y semejanza de Arnold, el socio de Robert Ford. Y que a la vez todos lo quieren usar. Yo siento, pobrecito, que es como un golden retriever que va de acá para allá a las patadas, va para el mundo de los anfitriones, Dolores como lo sacude, lo tiran para el otro lado, que no termina de ser ni una cosa ni la otra, ni una persona ni la otra. Ford lo manipula, pero a la vez él es como, pobrecito. La primera temporada tiene que ver para los humanos a cargo del parque con esta puja de poder, de estas agendas secretas, y para los anfitriones el camino al despertar de la conciencia. Para Dolores este camino comienza cuando su papá, Peter Abernathy, el androide que representa a su padre, tiene una especie de colapso existencial cuando se encuentra con
Una foto del mundo real. Imagínate, vos vivís en un rancho y de golpe ves una foto de Los Ángeles. No, ¿a quién no le pasó? Me explota el cerebro. Claro. Y ahí empieza a repetir una frase que es como un mantra, sobre todo en la primera temporada, pero a lo largo de la serie, que es que los placeres violentos tienen finales violentos. Una frase de Shakespeare que sigue diciendo: y tienen en su triunfo su propia muerte, del mismo modo en que se consuman el fuego y la pólvora en un beso voraz. Algo que le empieza a hacer clic a Dolores, que se convierte en lectora de Shakespeare. No, empieza a salirse de ese guión que tenía programado y en este descubrir de su conciencia empieza a arrastrar a otros personajes como a Maeve, que de golpe empieza a tener como recuerdos que de alguna manera no le pertenecen, pero sí, no son parte de su narrativa, pero empieza a recordar una narrativa anterior en la que tenía una hija, y en la que son asesinadas. ¿Asesinadas por quién? Sí. Por el hombre de negro. Por el hombre de negro. La verdad que cuando ves las primeras 2 temporadas con el despertar de la conciencia que se van pasando como si fuera la mancha, tú la traes, es medio como, déjalo en la ignorancia, pobrecito. Mira, después quedan todos con el cerebro ahí como una hamburguesa quemada en un asado, quedan todos, y es como, sí. No, le estás arruinando la vida. Sí, y en paralelo con estas historias vemos la de 2 jovencitos que están visitando el parque, un muchacho llamado Logan, que es insoportable. Es insoportable. Es infumable. Sí, te das cuenta que es como que tiene plata, porque tiene un poco como esa canchereada soberbia de a quien nunca le faltó nada y quien siempre fue como el más importante en el salón en el que estaba, o el segundo, o eso. Del salón en el que estaba. Y otro que es más un pollito mojado, que irónicamente después sabemos que era William, el hombre de negro, que al principio tenía un sombrero blanco. Exactamente. Nunca mejor representada la lucha interna entre el bien y el mal cuando se saca el sombrero blanco y se pone el sombrero negro, como voy a hacer yo en algún momento de este podcast. Bueno, justamente lo hace porque se enamora de Dolores y ahí queda algo mambeadito y empieza su camino hacia la oscuridad y maldad total. Oh, no. Que en realidad siempre estuvo adentro de él. Hay 2 revoluciones en paralelo en esta primera temporada. Una es la de Dolores y la otra es la de Maeve, ¿no? Que empieza a hacerse matar para despertarse en el laboratorio, empezar a obtener más información sobre cómo puede ser que esté teniendo estos flashbacks, cuál es la naturaleza de mi realidad. ¿Dónde puedo encontrar a mi hija, a esta hija que resulta que tengo y que no sé quién es ni dónde está? Y todo converge en el último episodio en la presentación de la obra maestra, definitiva, la última narrativa de Ford, que no es más que introducirles a los anfitriones la conciencia de que ellos son seres artificiales que fueron creados y que ahora pueden, de alguna manera, vengarse de sus creadores. Sí, se pudre todo, básicamente. Se pudre todo y no deja de pudrirse hasta, por lo menos... no, creo que en la tercera también. Se pudre todo. Se va a pudrir ya está, todo, listo. Definitivamente. Esto nos lleva a la segunda temporada. Si el tema de la temporada 1 era el laberinto, en la segunda temporada es la puerta, que va a ser el símbolo dominante. Si en la primera temporada vos te enterás que te tienen encerrado en un lugar y que no estás pudiendo elegir nada, ¿qué vas a buscar para la segunda temporada? Claro. La forma de salir. Exactamente. Acá se pone complicado el asunto en cuanto a la narrativa, porque si en la temporada 1 teníamos los flashbacks a la juventud del hombre de negro, de William, acá también tenemos saltos en el tiempo, pero tienen que ver con los recuerdos de Bernard después de la masacre, después de la muerte de Ford. ¿Qué pasa? Una vez que los anfitriones toman conciencia de que son justamente anfitriones, arranca una nueva búsqueda, que es la de esta puerta que los va a llevar a... Algunos dicen un lugar, otros dicen una herramienta, otros dicen un arma, y tienen muchos nombres para esto. La Forja, Glory, The Sublime o el Valle Lejano, ¿no? Que es a donde conduce, a donde está esta puerta. Es un lugar de Westworld que estuvo diseñado por el hombre de negro, que contiene toda la información que juntaron de los huéspedes en esta agenda secreta que tenían con el fin de hacerse con toda esta info para poder replicar la mente humana y alcanzar la inmortalidad. Ya podemos crear nuevos cuerpos. ¿Cómo hacemos para
clonar de alguna manera para duplicar la mente, para copiar nuestra conciencia y así volvernos inmortales. Pero ¿qué pasa? Había otro plan oculto detrás del plan oculto. Claro que sí. Para empezar, esto fue lo que separó a Ford de Delos, ¿no? Sí. Este límite que se cruzó, que ya pasó a ser otra cosa. Algo que me gusta mucho que dice Charlotte en la segunda temporada es: si funciona, a nadie le va a importar que no sea algo moral. Y es un poco como funcionan todos los avances, por lo menos en las últimas décadas, ¿no? Es como, pero si te fue práctico, y ni hablar si está alimentando este pire que tiene la humanidad con ser inmortal y conseguir y seguir y seguir. Es verdad, nadie se va a poner a juzgar lo que hiciste antes si ahora les estás dando esta herramienta. Exactamente. Y acá el plan secreto de nuestro amigo Robert Ford era que los anfitriones puedan vivir libres, que puedan vivir fuera del alcance de los humanos en un universo virtual al cual de alguna manera suben, como quien sube un archivo, la conciencia de los anfitriones, dejando atrás su cuerpo físico. Pero no nos adelantemos. No nos adelantemos tanto. Tenemos a Dolores y a Teddy, que tienen una relación muy particular. Acá se da de alguna manera una historia de amor mucho más real que la que contenían sus narrativas. Esta cosa de te salvo, nos amamos y todo se reinicia. Pero Dolores se convirtió en un ser de crueldad extrema. De alguna manera en este Wyatt, en este asesino que le habían programado, y Teddy sigue siendo el buenito de siempre. Sí, es muy interesante ver cómo en la segunda temporada, en estos planteos totales que se hacen los anfitriones con respecto a qué es lo que eligen y qué es lo que tienen programado, sí, cómo se revinculan con esas historias y cómo algunos siguen eligiéndose y otros no. Lo vemos en varios arcos de diferentes personajes. Sí. Algunos eligen lo que les marcó la última narrativa y otros no, otros eligen otra cosa. En el caso de Dolores y Teddy, ahí había algo que iba más allá, pero eso no le ganó a la ambición de Dolores, a las ganas de, más que de libertad total, de victoria y exterminio. Sí, de vengarse, sí, ¿no? Porque está dale matar humanos y el plan es salir. A ella no le alcanza con el mundo de Westworld, no le alcanza con este paraíso digital que creó Ford, sino que ella quiere estar en el mundo real. Ella quiere pasar a ese universo donde están sus creadores y exterminarlos a todos. Exactamente. El que también está buscando esa herramienta, esa arma, es nuestro amigo William, el hombre de negro, que quiere destruir Westworld. Él está buscando cierta redención. Sale mal. Sí, ¿no? Spoiler, sale mal. Sale pésimo. Y lo que trataba de hacer un acto de redimirse termina arruinando lo poco que le quedaba de bueno en su vida, porque acá también conocemos a su esposa y su hija, partes de su historia que desconocíamos hasta el momento, a su esposa Juliet, que no puede soportar Juliet Delos, claro. La hija del señor que puso toda la plata, la hermana de Logan. Sí. Me gustan mucho esos flashbacks a esos momentos del mundo humano donde los vemos ahí como relacionándose con toda esa gente también que eran seguramente tenían algo, o iban a Westworld o habían invertido de alguna manera. Todo eso me gusta muchísimo. Bueno, Juliet se engancha con William, pero su salud mental no puede soportarlo, sobre todo cuando se encuentra con la tarjeta que contiene el prontuario, digamos, de William, con todas las tropelías que estuvo cometiendo en sus escapadas a Westworld. Es como te descubrí por 10.000, ¿no? Sí. Me cagaste, te descubrí. Pero no. Muy amablemente Ford se le había dado a William. Qué sujeto generoso. Y después, antes de suicidarse, Juliet se lo deja a Emily, su hija. Y es muy shakespeariano todo lo que pasa con William y su familia. Es súper shakespeariano. Sí. Todo eso que es como una cadena no de errores, pero sí de cositas muy evitables que hacen que termine muriendo primero Juliet, que se suicida al ver lo que había hecho el marido, y la hija que la quiere volver a meter contra su fuerza en un lugar por adicciones. Sí. Y lo que pasa después con William y Emily, que termina matándola pensando que en realidad era un anfitrión que le había mandado Ford, porque me parece como mega shakespeariano. Y acá tenemos que hablar de James Delos un poco más, porque William viene de toda una vida de
trabajar sobre esa delgada línea que separa ahora a los humanos de los anfitriones, de sus copias, porque James Delos, en esta búsqueda de la inmortalidad, quería transferir su conciencia a un cuerpo que le dure para siempre. En uno de los mejores capítulos de la temporada vemos también flashbacks a estos intentos de replicar su conciencia, intentos que no tienen éxito, estos tests de fidelidad a los que, bueno, después se va a someter el mismo William, pero sí, tiene todo el sentido del mundo que el hombre de negro se haya vuelto completamente loco con la vida que descubrimos que tuvo a lo largo de esta segunda temporada. Hablando de gente que no puede aguantar a su pareja y decide quitarse la vida, es lo que le pasa a Teddy también. Un Teddy que le pide a Dolores que se calme un poco, por favor. Y ella responde cambiándole su programación y convirtiéndolo en otra criatura mega brutal. Rudismo por 10.000 millones lo pone. En un monstruo, como dice él. Sí, exactamente. Y además lo mandonea todo el tiempo como, Teddy, para allá, para acá, liquida estos. Igual ella en un par de momentos queda hasta incluso sorprendida por lo que creó, y él no puede superar que ella no lo haya amado y no haya querido quedarse con el Teddy original, con el Teddy que la vio por primera vez y se enamoró, con el Teddy con el que pasaron esa noche, que es de los momentos más especiales de toda la serie hasta ahora, creo, ese momento de intimidad total entre ellos dos. Y así como ella le dice al Teddy normal, digamos, que yo no puedo tener un eslabón débil en mi cadena de super revolución y demás, él no puede tener dentro suyo ese nivel de agresión, de violencia que ella le está pidiendo. Sí, así que se pega un tiro y se despide de Dolores. Me gusta mucho el viaje que hace Maeve durante esta temporada, que es quien nos lleva a conocer Jogan World también, ¿no? Ahí hay un par de episodios donde visitan este parque y de alguna manera se encuentra con un reflejo de su propia historia. Y cuando logra salir de ahí es protagonista de otra tragedia porque se encuentra con que sí, está su hija en esa casa que recordaba de su narrativa anterior, pero ya tiene a otra anfitriona siendo su madre. Ese papel ya está ocupado por alguien más. Es tremendo. Ella la recuerda y la nena no, y la nena se la pasa, pobrecita esa nena, se la pasa toda la segunda temporada diciendo, ¿qué me dice? Entre el otro que le viene todo pintado y le empieza a contar toda una historia de amor y qué sé yo, y ella que le viene y la cargosea y la abraza y la nena como, ¿qué? No entiende nada. Pobre. Nada. Y algo que también siempre me divierte mucho y creo que tiene mucho sentido que la serie ponga bien adelante es cómo hasta en estos proyectos de muchísima plata y muy importantes para una empresa tan grande y con tanto capital termina habiendo siempre precarización laboral, porque en un montón de momentos pasan cosas como lo de Lee Sizemore que copia los personajes y las historias para Shogun World y para Westworld, y como un montón de veces en las que dicen como, ¿cómo no lo actualizaste a este nunca? No, bueno, meter un parche y salir, como eso aparece constantemente en la serie. Creo que Maeve es probablemente el personaje más noble que tiene Westworld, seguramente más noble que cualquiera de los humanos también, y esto se ve en su propia marcha al Valle Lejano, con su ejército, con Héctor Escatón, con Armistice, con Lee Sizemore, y cómo se van sacrificando para salvar a la hija de Maeve y a su nueva madre. O sea, ella ya tiene una vida y la tiene que mantener y se sacrifica. Bueno, en realidad ya sabemos que en realidad Maeve vuelve en la tercera temporada, pero eso no hace que el sacrificio sea menos importante. Hay todo el tiempo como está este paralelismo entre Dolores y Maeve y cómo cada una lleva adelante un viaje más o menos parecido, pero de maneras súper diferentes, ¿no? Maeve termina siendo, a pesar de que es la más poderosa de alguna manera,
termina siendo la más humana para mí, no solo por lo de la hija, sino por un montón de decisiones que va tomando. Sí, se carga un montón de maneras como súper cruentas y demás, pero creo que siempre termina tomando las decisiones más humanas, tan humanas que que ni siquiera lo pudo ver Ford con el plan que le puso a ella para bueno, listo, vos te vas a escapar y te vas a ir tranquila al mundo, y ni siquiera Ford supo ver que ella iba a volver por esa hija. Sí. Y acá es donde las cosas se ponen realmente complicadas, porque después del final feliz, podemos decir, para los anfitriones que lograron cruzar el Valle Lejano, que lograron cruzar la puerta, ahí en la forja. Tenemos a Dolores, tenemos a Bernard, que entran en conflicto directo. Y Bernard se da cuenta de la amenaza que representa Dolores para la humanidad. En este momento Bernard es Team Humanos y acá es cuando decide matar a Dolores. Pero ¿qué pasa? Inmediatamente después los humanos lo terminan decepcionando porque Charlotte Hale, sí, Charlotte Hale decide matar a Elsie porque no se la banca, ¿no? No tiene la flexibilidad moral que esperaba de ella, y ahí Bernard dice, no, Dolores, tenías razón. ¿Y qué hace? Este es un planazo. Sí, este es un planazo de Bernard que se imagina que lo tiene a Ford diciéndole cosas, pero no, esto es 100% genialidad de Bernard. Imprime otro cuerpo de Charlotte donde pone la mente de Dolores y eliminan a la Charlotte humana para poder salir del parque y entrar en el mundo real. Conectando series, Bernard es como lo más parecido a Manhattan que tenemos. Al Doctor Manhattan de Watchmen. Al Doctor Manhattan. Sí, es un poco, ¿no? Sí. Toda la segunda temporada cuando está en un lugar, pero está en otro, pero hay otra persona que le habla, sí. Pero es solo como... Está viviendo el tiempo en distintas capas, ¿no? Exacto, es como un Doctor Manhattan, pero que no sabe el poder que tiene y muy, muy llorón. Sí. Pobrecito, le digo llorón. Pero lo mal que la pasó Bernard en la segunda temporada. Por favor, un poco de paz para Bernard en la tercera. No creo. Antes de meternos con lo que viene en la tercera temporada de Westworld, tenemos que hablar de esa escena después de los créditos, cuando finalmente el hombre de negro, William, llega a la forja, pero está todo abandonado, está todo en ruinas. Él está con la misma ropa con la que lo vimos por última vez, con la mano toda estalladísima. Sí. Está todo golpeado y sangrante como lo vimos, pero está entrando en el lugar que está en ruinas. Sí, algo que parece indicar que pasó un tiempo. Y se encuentra con Emily, se encuentra con su hija Emily, que claramente había muerto, así que solamente podemos imaginar que se trata de una anfitriona, y lo está sometiendo al mismo test por el que lo hizo pasar a James Delos, que es esta prueba de fidelidad. ¿Es un anfitrión, el hombre negro? ¿Qué es lo que está pasando? Y le dice, ¿cuántas veces hicimos esto? ¿Cuánto tiempo pasó? Sí, y acá podemos pasar a las preguntas que quedaron sin respuesta, ¿no? De esta segunda temporada, que queremos saber qué onda en la temporada 3 sobre esta escena con William. Lisa Joy salió a aclarar que es otra línea de tiempo muy diferente, que el hecho de que el lugar esté en ruinas indica que pasó mucho tiempo de los eventos de la segunda temporada, pero que nada de esto es imaginario, sino que es real. Pero que algo que no sabemos pasó, y ahora William es el sujeto de esta prueba, que los roles fueron invertidos. Y dice Lisa Joy que es una historia que en algún momento van a retomar. Es tremenda, Lisa, ¿no? Dice, en la tercera temporada vamos a ver qué onda. En algún momento la vamos a retomar. No se ve en los trailers todavía indicio de que haya continuación directa de esta escena después de los créditos, pero sí se lo guardaron, como el último hace bajo la manga de la segunda temporada. Solo podemos pensar que es algo muy, muy importante. Eso por un lado. Ahora, Dolores Charlotte se fue de Westworld con 5 perlas en su cartera. La conciencia de 5, exactamente. La conciencia de 5 anfitriones. O sea que hay 6 que se escaparon de ahí. Una sabemos que es Bernard, porque vemos que Dolores tiene un nuevo cuerpo que contiene su conciencia, que Bernard tiene un nuevo cuerpo que contiene su conciencia. Vemos que Charlotte tiene un nuevo cuerpo, pero no sabemos de quién es la conciencia que está ahí adentro. ¿Quién está ahí? No sabemos. Ahí tenemos 3 perlas. El padre. Puede ser Peter Abernathy. Ahí tenemos una más.
¿Quién está dentro de la conciencia de Charlotte? No creo que sea Charlotte. No. No hay forma de que sea Charlotte porque es humana. creo. Salvo que le hayan hecho. No hay forma. Sí sabemos que tiene sentido que sea Charlotte el cuerpo que hacen porque la necesitan para tener acceso Sí. a Y todos los lugares donde no lo tienen permitido Dolores. Exacto, y aparece en el tráiler varias veces. Ahora podemos hablar un poco más de eso. Y vamos a ver más parques. Hay 2 parques que todavía no sabemos qué onda. Uno seguro. Sí, porque Uno la sabemos historia por de Maeve adelantos. continúa dentro de los parques de Delos, pero no sabemos si vamos a ver más. Salvo que lo que estamos viendo como el nuevo mundo de la 3ª temporada también sea un parque. ¡Ah! ¡No te la esperabas! ¡Emoji de cabeza explotada! ¡No te la esperabas! Te juro que no me lo dijo antes de grabar esto, No. No me lo dijo. Espero acá. No lo había pensado esa. El nombre que recibe la 3ª temporada, la primera era El laberinto, la segunda era La puerta, es el nuevo mundo, justamente, The New World. Y si pensamos que, a ver, esta es una teoría sencilla, pensando en que cada uno de estos mundos, salvo The Rush, tiene el sufijo world, ¿no? World, Westworld, Shogun World, y acá es el nuevo mundo. Y tenemos varias piezas para analizar y elaborar teorías. Tenemos un póster en el que vemos a un anfitrión con su cuerpo robótico, o sea, no permite saber quién es, si es Dolores, si es Bernard. Ese robot está de rodillas y reza el póster: Free will is not free. El libre albedrío no es libre, o el libre albedrío no es gratis. No es gratis. ¿No? Usando esa doble acepción de la palabra free en inglés. ¿Qué sabemos de la 3ª temporada hasta el momento? Sabemos que tiene un nuevo personaje muy importante, Sí. Está interpretado por Aaron Paul. Ya estuvieron en la Comic Con del año pasado, en San Diego de 2019, y él habló bastante de su personaje. Lo vemos en el último tráiler también, antes de la 3ª temporada. Ahí aparece bastante. Él es Caleb, trabaja trabaja en una construcción. Aaron Paul en Comic Con dijo como que era un trabajador de la construcción, pero hizo comillas con los dedos. Claro. Porque, claro, nos imaginamos que esta es una ¿De realidad. la construcción de qué? Exacto, que tiene como un amigo, un compañero que es un robot que tiene partes rojas, que se llama Charles, me parece. Y que Dolores lo tienta diciéndole como a vos también te metieron en una jaula. Sí, es interesante lo que dice Jonathan Nolan sobre Caleb. Dice que es un personaje que va a desafiar las ideas de Dolores sobre la naturaleza de la humanidad. Está bien que Dolores entre en contacto con una persona de verdad, porque la verdad que la experiencia que tuvo con los humanos no fue muy, muy positiva. Y tal vez tenga que ver con que son todos millonarios perversos con los que se encontró. De una manera Sí. u otra, sean visitantes del Exacto. parque o los ejecutivos, todos millonarios perversos. Acá estamos hablando de, dice Nolan, un tipo de persona que no tiene la chance de ir a Westworld. Ir a Westworld es un privilegio. Bueno, esta es una persona que no tiene ese privilegio. Sí, y también lo que dijo Nolan es que de alguna manera va a seguir apareciendo el tema del oeste, del oeste de Estados Unidos, y que dijo cosas igual súper crípticas que vamos a ver cómo terminan reflejadas. Hay un momento en el tráiler en el que vemos a Bernard que está en un lugar que no parece por lo menos el centro de Los Ángeles, como el resto, que está en un lugar muy cosmopolita. En general, casi todas las escenas de los trailers, hay una en la que Bernard está en un ambiente bastante rural. Sí, sí. Y aparece sin pelo, o sea, está como peladito. No sabemos de cuándo es. Aparece también de vuelta en Escalante con la iglesia. Es raro eso es raro porque no está en condiciones óptimas. Sí. ¿Y cómo hace para volver a entrar ahí? Pero bueno. Muchas preguntas. Veremos. Ya que mencionás a Bernard, Jeffrey Wright, el actor, hizo una reflexión muy interesante, que es que ahora Bernard y Dolores, que solían ser los anfitriones, pasaron a ser los huéspedes. Ellos son huéspedes de este nuevo mundo. Algo que sigue alimentando la teoría de que esto es otro parque. Pero bueno, nada, vamos a ver. También sabemos que son 8 episodios, a diferencia de 10. Es una historia más compacta, lo que no necesariamente significa que haya menos historia para contar. Y que no va a tener tantos saltos temporales, narrativos, como las temporadas 1 y 2.
O sea, no vamos a tener que estar adivinando todo el tiempo, como decía Bernard. ¿Esto es el No. presente? ¿Esto es ahora? ¿Dónde estoy? ¿Cuándo estoy? ¿Qué está pasando? No, exactamente. Eso lo aclararon ya. Y hablando de cosas que tienen que ver con saltos temporales, ahora podemos meternos con lo que vemos en los trailers, pero el más críptico de los trailers hasta el momento es el que se presentó durante el Super Bowl, que es un tráiler en el que no vemos a los personajes, no vemos acción, escenas de la tercera temporada, sino que es un tráiler más informativo, digamos, en el que se presenta una serie de divergencias, ¿no? De divergencias, algunas de las cuales pertenecen a la realidad y que otras son de la ficción, del O sea, universo hechos de Westworld. importantes, Exacto. trascendentales que de alguna manera cambiaron el juego. Momentos en que el cambian la mundo. historia, Ujú. ¿no? Menciona el escándalo en Hong Kong, la protesta civil a mega escala en el año 2019, también de 2019 el juicio político a Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y después empieza a mencionar eventos de 2020 en adelante, o sea, nuestro futuro cercano, un colapso ecológico en Indonesia, el asesinato del presidente electo de Estados Unidos en 2024, en Buenos Aires, nada menos, donde estamos grabando este podcast, un evento termonuclear en París, el comienzo de la Segunda Guerra Civil Rusa, y en el año 2039, el inicio del sistema Solomon, un nombre que hasta el momento no era parte de la mitología de Westworld y que son nombres que empiezan a aparecer como parte de esta tercera temporada. O sea, no hay manera de saber qué es porque hasta el momento todavía no han sido mencionados. Y después menciona un evento crítico en el año 2058, más específicamente el 27 de febrero de 2058. Tiene que ver con esto, el futuro posapocalíptico que vemos en la escena después de los créditos de la segunda temporada. No sabemos, esto trae un poco de contexto, pero a nosotros nos deja tipo... Hablaste ¿Qué? del año 2039. Sí. Bueno, si uno entra en la página insightInc.com, inciteinc.com, sí. sí, insight, que significa en inglés incitar, provocar, estimular. Ujú. Si entran en esta web de esta empresa ficticia que aparece en la tercera temporada Ajá. de Westworld, ya de alguna manera la pueden encontrar en adelantos y demás, van a ver que para empezar abajo te dice que el año en el que o se creó la empresa o se creó la página Sí. es 2039, y si van arriba a la derecha dice Privacy Act, o sea, acta de privacidad, te dice que en 2039 se firmó esta empresa con el Congreso, lograron hacer pasar un acta de privacidad que tiene que ver con las grandes empresas recolectando lo que hoy llamamos Big Data. O sea, toda esa información, esa huella que nosotros vamos dejando de que la edad que tenemos, qué consumimos, cómo reaccionamos y todo. Todo eso que a Delos le gustaba tanto. Si se meten un poco más en la página, van a entender un poco más de qué Sí. la va esta empresa, que justamente se presenta, por lo que uno puede ver en la web, en insightInc.com, van a ver que es una empresa que se presenta como una especie de no sé si Robin Hood o como justiciera que viene a ayudar a los usuarios, al ciudadano de a pie, Sí. frente a estas grandes compañías que lo que hacían era quedarse con tu información y manipularla. Y tienen diferentes servicios. Si uno va a la parte de servicios, te dicen básicamente algo similar a lo que aparece en Westworld, esta idea de acá te podés conocer a vos mismo y demás, podés dejar ser libre. Esta empresa lo que dice es como que tienen un algoritmo que es único de ellos lo descubrieron, ellos se lo prestan al gobierno para determinadas cosas, pero ellos te pueden ayudar a aprender a tomar decisiones por vos. Ok. Como que ellos son mejores que vos mismo conociéndote, entonces te dice, estás cansado de hacerte amigos de extraños, nosotros te podemos decir quiénes son tus amigos realmente. Estás cansado de las sugerencias que te aparecen en las búsquedas de diferentes cosas, nosotros te podemos decir qué buscar.
tenés un montón de basura en tu carrito. Bueno, nosotros te podemos decir qué es lo que realmente en tu carrito de compras, en las webs, ¿vieron? Nosotros te vamos a decir qué es exactamente lo que necesitas comprar. La música, ¿sentís que la música no está hecha para vos? Nosotros te podemos, te vamos a hacer sonar esa música que tenés pegada en la cabeza y así con un montón de cosas. Básicamente, entonces, lo que dicen en la web de Insight es... las otras empresas malas te robaban la información para usarla, para venderte cosas. Sí. Nosotros lo que hacemos es ayudarte a que vos tengas una vida más libre y más plena. Uno de los eslogans es: decinos quién sos, nosotros te vamos a decir quién podés ser. Es súper interesante esto porque una de las cosas que más me interesan de la tercera temporada de Westworld es ver qué estuvo pasando en el mundo, digamos, real durante todo este Total, tiempo. Porque sí. nosotros solamente sabemos cómo juega Delos dentro del mundo real. Es lo único que sabemos, pero Delos tranquilamente podría tener competencia. Para todo Google hay Sí. un Facebook, hay un Ujú. Apple, hay un Microsoft. Me interesa mucho ver cómo van a formar parte de este conflicto, si realmente son tan buenos como se presentan. El tráiler que mencionábamos recién, el que tiene toda esta información, está narrado por el actor Vincent Cassel, que se anticipa que es un villano. Primero, yo creo que seguramente va a tener algo que ver con esta empresa Insight. Acá tiramos Sí. teoría. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de villano? ¿Villano para quién? ¿Villano para Maeve, para Bernard? ¿Villano para Dolores? ¿Villano para Y Delos? por ahora sería como villano para Dolores y su plan de dominación mundial, porque él es el que habla con Maeve para decirle: vos tenés que salir a luchar contra ella, ¿no? Vendría a Claro. ser como una pelea entre moderados y radicales, Claro. donde Dolores es la radical, que es como: estos no trataron mal, hay que matarlos a todos, como le dice a Caleb en el tráiler, le dice: si no lo hacemos a la vieja escuela, los mato a todos. Y del otro lado Maeve, que es más: yo quiero vivir libre, no ando buscando vengarme de nadie, yo quiero hacer la mía, que ahora un poco me parece la van a terminar empujando a esta guerra. Siguiendo con teorías relacionadas con lo que se ve de Caleb y lo que se escucha, Sí. cuando en esa conversación con Dolores que aparece en el tráiler, en la que hablan de, Dolores le dice: la persona que tomó tu futuro. Uno hoy podría imaginarse que ese tomar tu futuro quiere decir que entonces esta Insight, esta empresa que recopila tus datos y te dice cuál es la mejor decisión que vos podés tomar en base a lo que supuestamente, a tu mejor versión, Sí. le puede haber dicho a él: vos tenés que tenés que trabajar en la construcción, y no fue su deseo, y ahí de alguna manera sería una empresa que te vende libertad y en realidad te está condicionando, mucho más que condicionando, te está limitando completamente. Sí, hay también un montón de indicios de por dónde se viene la gran confrontación final, que no solo es robots versus humanos, sino Dolores versus Maeve, ¿no? Sí. Tenemos a Vincent Cassel, sujeto que está curiosamente vestido todo de blanco, ¿no? Sí. Además, diciéndole a Maeve que necesita que mate a Dolores. Se la está mandando a matar a Dolores. Independientemente de si la mandan o no, es algo que eventualmente iba a terminar ocurriendo. Ellas dos enfrentándose. Pero es muy interesante ver cómo enganchan esas historias. Sí, ese alguien que estaba mirando, también imaginamos que es él y es esa empresa la que siempre estuvo mirando y controlando todo. También vinculado con esto la vemos a Charlotte, o sea, no sabemos quién está dentro, A pero el quien sea cuerpo, Charlotte, claro. el cuerpo es de Charlotte. Varias veces como en situación por la ropa te das cuenta como bastante ejecutiva, corporativa. En una está hablando con Dolores medio llorando, pero en otra está parecen como empleados de ella o hombres así de trabajo, y hay un robot contra amotinamientos, Sí. contra anti-riots. Riot Control, dicen los robots, y ahí volvemos al laberinto, porque también en el tráiler aparece el dibujo del laberinto pintado como grafiteado en una pared con un montón de frases y cosas anti-Insight, anti esta empresa. Entonces acá es cuando se resignifica lo que antes era para los anfitriones, un símbolo de mirar para adentro, para cuestionar tu realidad y saber realmente, tomar conciencia de quién y qué es lo que sos.
y ahora vendría a ser para los humanos, que aparentemente dejaron todo en manos de una empresa. Y creo que acá es la parte, estamos sacando la parte más rica de que Westworld haya tardado 2 años en volver para la tercera temporada, porque por lo que se ven en los adelantos, los debates que va a plantear esta nueva temporada tienen mucho que ver con el hoy, que ni siquiera, que recién empezaba a hablarse 2 años atrás. Claro. Y hablando de gente que se viste de blanco, curiosamente, nos queda mencionar a William, el hombre de negro, que parece estar encerrado en una habitación o adentro de una habitación. No sé por qué me sugiere cierto encierro, y entra Dolores a decirle bienvenido al final del juego. No sabemos bien cuál es el rol de William dentro del juego, pero hay una frase contundente que dice en el tráiler que es voy a salvar al fucking mundo. ¿Qué? Pero, ¿qué? Un montón de preguntas y por ahora muy pocas respuestas, y cuando nos reencontremos en el próximo episodio del podcast de Westworld ya habremos visto el primer capítulo de la tercera temporada. Recuerden que desde el domingo 15 de marzo pueden escuchar un nuevo capítulo de este podcast cada vez que termina el estreno de Westworld en HBO. O sea, termina el capítulo en HBO y ya te puedes encontrar donde sea que escuches tus podcasts con nuestro análisis. Yo ya te lo estoy avisando igual. Me imagino que si estás en Argentina probablemente sea muy tarde y te quieras ir a dormir. Bueno, pero ¿sabes qué puedes hacer? Lo puedes dejar ahí guardadito para cuando después te vas a trabajar al otro día. No duermas. Bueno, también puedes no dormir si sos un anfitrión. Pero si no, te lo dejas ahí preparado para el viaje al trabajo, por ejemplo. Esperamos haberlos dejado con muchas ganas de ver Westworld. Si quieren ver la primera y la segunda temporada, pueden verla cuando quieran, donde quieran, on demand en HBO Go. Ahí van a estar también los nuevos episodios que también van a poder ver, por supuesto, en la pantalla de HBO todos los domingos. Y a nosotros nos escuchan en Spotify, en Apple Podcast, en todas las aplicaciones que usen para escuchar podcasts, donde también tienen podcasts originales de otras series que pueden ver en HBO. Por ejemplo, Watchmen, que mencionamos hace un rato, His Dark Materials, Euphoria, The Outsider, La Cosa del Pantano y muy pronto, atención, muchas más series de HBO. Nos reencontramos en el próximo capítulo. Mi nombre es Luciano Banchero. Yo soy, entre signos de pregunta, Fiorella Sargenti. Lo que es seguro es que esto es Westworld, el podcast oficial de la serie original de HBO.